Buenas, 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 buenas. Estamos volviendo. No va a haber música de fondo porque necesito que se escuche bien la voz de nuestro entrevistado del día de hoy, o nuestro visitante, vamos a decir mejor, ¿no? Recordando un poquito a Palo Pandolfo. Eh, porque... Nada, unas cuestiones técnicas. No tengo. Mejor no explicar tanto. ¿Cómo están por ahí? Quiero que muevan un poquito el chat, por favor. Pongan cebado, cebado, cebado. Ustedes saben cómo viene la mano. Estuvieron hablando por su cuenta, lo cual me parece muy interesante. Que se empiecen a discutir ahí, que se agarren. Vi volar un par de botellas también. Mi pregunta para el autor es... Ah, bueno, ahí la vamos guardando. Bola de cebo, dice acá Alejo. Bueno, qué cuentazo, bola de cebo, qué cuentazo, por favor. Por favor. Natu, bienvenida. Llegando los monos, dijo... Dice, ¿cómo es Luca? Bien, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos? Bueno, perfecto. Vamos a alargar ahora, a ver. Vamos a cambiar de escena y vamos a ingresar, ¿sí?, con nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, el querido Ignacio Molina. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, ahí me ven, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, avisen eso, por favor. Ahí está, cebado, cebado, van subiendo. Viste que el chat nos va a servir de tester, ¿no? Mientras no sea un tester de violencia. De violencia, Claro, bueno, el chat es medio un tester de violencia. Un chat público es un tester de violencia, ¿no? Buen punto, sí, Cosas sí. que no se dicen en cara a cara, el chat puede habilitarla, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Para un lado, violento siempre. Nunca para un lado más amable. No sé si violento, pero nunca para un lado más amable. Para un lado más Se escucha medio bajito, me dicen. A ver si te puedo subir ahí. A ver, espera. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ahora? ¿Qué tal ahí? ¿Ahí? Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Ahí cómo se me escucha. A ver. A ver, ahí cómo se me escucha. Se escucha un poco de eco, no tiene auricular. Ahí está, mejor, ahí está, ahora sí, ahí está, ahí está. Es ¿Ahora lo sí? que... Sí, yo tengo que hacerlo con... Porque acá viste que uno es operador, iluminador. Ahí estamos. Patrón y cadete. Sí, más o menos. Sé tu propio jefe, pero también sabes que sos tu propio empleado, ¿no? Sí. Es un problema todo esto. ¿Cómo andás? Nacho, Bien. te puedo decir que es más fácil. Nacho, sí, por Sí. supuesto. Me imagino que es el apodo más, Nacho es el más común, sí, el más desde la común. infancia. Sí, sí. Otros Está. apodos, No, mucha gente me dice Molina, Molina, Moli, Molina es ¿no? bueno. Moli Molina es es bueno, claro. como casi un apodo, ¿no? No usado así como cuando uno le dice García al, no sé, al portero, sino más como un apodo, ¿no? Molina. Claro, no es el Molina del colegio, ¿no? No es el Molina del colegio. Yo cuando empecé con mi blog, Unidad Funcional, en el año 2005, y yo Sí, firmaba como Molina. Entonces ahí quedó, y un par de amigos me dijeron Molina ahí, en público, digamos, en el blog, y ahí claro. quedó Molina, Molina, Molina. Entonces mucho Molina, de la gente de aquella época, ¿no? De los blogs y todo eso. Y después Claro. Nacho, ¿no? Después hay variantes del Nacho, Nachín, esas cosas. Ah, claro, 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 Nachito, claro. que es lindo, ¿no? Porque cuando uno llega casi a los... Llega casi no, tiene 47 años que le digan Nachines. Nachín Es es un lindo, ¿no? montón, Porque, es un sí, montón. hay Es un montón. Yo me algo voy a infantil, empezar ¿no? a amigar con el Luisito. Vos sabés que a mí, yo Sí, sí, obviamente, yo soy más, por lo general es Alexis, ¿viste? Ah, claro. Alexis. Pero nunca me gustaba mucho Luis porque cuando era chico me decían Luisito y a mí me sonaba boludito, ¿viste? Y era como medio, era como un poco fuerte, ¿viste? Claro, claro, sí, como cuando dicen Nachudo, ¿no? Nachudo de boludo, ¿no? Pero Nachito, Nachín, a mí me gusta Nachín, no sé por qué, pero Nachín va bien. no para que sea forzado que me digan, sino alguno que me dice ahí Nachín suelto, gente grande, ¿eh? Claro. Es como cuando quieren meterle algo de cariño y en vez de Nachito es Nachín, ¿no? Suena cariñoso, ¿no? Suena cariñoso. Suena cariñoso, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, vamos a empezar primero un poquito charlando de vos,
que me interesa por la gente que tal vez no te conozca, porque viste que el mundo un poco de los lectores y la literatura es medio así, viste que por ahí tenés unos lectores recontracérrimos, pero que no conocen a un montón de gente, ¿no? Son como grupúsculos pequeños, ¿no? Sí, Que en algún sí, momento se contactan. En algún momento sí, haces un link, ¿viste? sí, sí. Y es interesante eso. Contanos un poquito, ya que arrancaste con lo de los blogs, eh, ¿cómo fue eso? La época de los blogs era genial, ¿no? El que podía. Era un gran Sí. momento para escribir, ¿no? Era un lindo momento. En el blog yo tenía un amigo que empezó con un blog en el 2004, uno que había estudiado periodismo, Fernando Vico, que había estudiado periodismo conmigo y tenía un blog, ¿no? Y ahí empezamos a ir como a... Una vez Fernando Vico me dijo, che, hay una lectura de cuentos, digamos, de cuentistas en un lugar que se llama Bartolomeo, que era en la calle Mitre, Bartolomé Mitre ahí por el centro, ¿no? Bartolomé Mitre Ajá. y Paraná, un barcito chiquito. Era Bukowski. Se había llamado Bukowski y ahora se llamaba Bartolomeo, me parece. Y había una lectura Ah, que era del grupo el bar Alejandría, Bukowski. Bar Bukowski, sí, pero Sí. no sé si no después no se llamó Bartolomeo, en esa época no me acuerdo bien. Ajá. Había una lectura, sobre todo había una que organizaba el grupo Alejandría. Entonces, che, va a leer, no sé quién era, Pablo Ramos, vamos ahí. Y ahí fui con este chico y él era amigo de uno que se llama Federico Levín, ¿no? Sí. Bueno, y ahí nos sentábamos en una mesa con Levín, creo que estaba Pablo Ramos, no sé, como lector ahí. Ajá. El Y grupo Alejandría era el que estaba Scott también, ¿no? sí, sí, Scott, sí. Romero. No, Romero era de mi grupo después. Romero vino a esa mesa Ah, con el paso de los martes, creo que en Alejandría, se fue agrandando. sí, Vino Romero, Leo Yola y sí. Funes. Y Y Funes, ¿no? hay como se hacían llamar, ¿cómo era que se hacían llamar los? Bueno, y ahí alguien nos dijo, che, ustedes van, íbamos ahí, empezamos a ir como a diferentes lecturas y dijeron, ustedes son el Quinteto de la Muerte, nos dijo creo que Juan Terranova, nos dijo, ustedes son el Quinteto de la Muerte. Y ahí nos pusimos, y justo Funes había, con esto de las lecturas que le gustaba, había organizado una que llamaba, era en Almagro, en un bar de Almagro, no me acuerdo, el Tano de Arriba se llamaba el bar, y El organizó Tano una de lectura, arriba, sí, es en cerca de la tribu estaba. Yo iba a ir cerca de a, la tribu, bueno. íbamos con Mati, íbamos para ahí a hacer unos fernet tremendo. Bueno, y ahí organizamos una lectura que la organizó Funes, entonces ahí leímos esos cinco que siempre nos juntamos, ¿no? En todos lados. Sí, Nos empezamos a hacer amigos, y ahí empezamos como el Quinteto de la Muerte, y después hicimos un ciclo de lectura, ¿no? En el Pachamama. Pero paralelamente a eso, este chico que me había llevado a todo esto tenía un blog, Federico Levín tenía un blog, o lo armó ahí, que se llama Mosca, Funes tenía un blog, y yo me armé mi blog que se llama Unidad Funcional, unidadfuncional.blogspot. qué buen nombre. Unidad Sí, funcional es buen nombre. yo trabajaba por una escribanía, tipo tareas administrativas, entonces era unidad funcional, viste, las ventas de las unidades funcionales. Entonces, ¿cómo le pongo? Estaba ahí con las escrituras y digo, bueno, vamos a poner unidad funcional. Unidad funcional era como viste, una casita, un lugarcito, un departamentito donde que yo habitaba, ahí era el mundo virtual, que no era el de hoy, ¿no? No era el de las Claro, redes sociales, de claro. imaginar esto, una charla que la pueda ver gente o miles de otras cosas, ¿no? No existía Twitter, Instagram, Facebook, todavía no existía nada. Entonces era como una unidad funcional que yo tenía ahí. Y bueno, y ahí empezó el blog, duró desde el 2005, todavía está online, ¿no? Y el último posteo habrá sido el 2011, 2010, pero yo creo que la época dorada del blog fue 2005, 2009. Mirá vos. Y el blog, de ese tipo de blogs en general, ¿no? Ahora ya no sé si existen esos blogs, pero bueno, estaba el señor de abajo, que era de Pedro Mairal. Sí. Estaba el remisero absoluto, que era de Mairal y Fabián Casas, que los manejaban un poco los dos, pero donde había muchos colaboradores, ¿no? Colaborábamos, tipo, cada tanto me pedían un cuento, un poema, y mandaba ahí cosas chiquitas, ¿no? Del blog. Sí. Y bueno, y había un montón, había lo que hoy parece un montón, capaz que en ese momento, no sé, hoy estamos tan conectados todo el tiempo que es difícil mensurar. En esa época era, bueno, yo voy a mi blog, leo 5 blogs por día, los que estaban ahí al costado, 10, 20 tal vez, y parecía un montón. Y hoy uno tiene mucha más información que eso, ¿no? Tiene Sí, sí, sí. el extremo, ¿no? Y era muy lindo porque ahí conocí mucha gente. En ese año salió mi primer libro, un año después, 2006, Los estantes vacíos. Ah, Entonces, mirá.
de alguna manera, los primeros lectores salieron de ahí, eran los lectores del blog, ¿no? Claro, Y los claro. primeros grupos como de comunidad, de gente que escribía, no estaba. Bueno, había mucha gente, no estaba Natalia Morel con La vida en pijamas, un montón. Orsay también viene de ahí después, ¿no? Orsay, claro, Orsay era medio paralelo a eso porque empezó un poquito antes, 2003, y eran textos mucho más largos, pero sí, estaba ahí, digamos, yo Claro. en la barra al costado estaba Orsay. Lo que pasa es que como Hernán Casiari vivía en España, no había un contacto social. A mí Claro. había algo que me gustaba mucho, era el contacto social con todo lo demás, ¿no? Ir a encontrarse en las lecturas, vos sos tal, vos sos el de tal blog y así. Y después nos terminamos siendo amigos con muchos. Y Claro. fue como en esa época, ese lustro, digamos, 2005-2010, fue muy interesante. Y después ya vino otra etapa de la virtualidad, ¿no? De la internet, de las redes sociales y todo Sí, eso. sí, sí. Pero eso era muy lindo, porque vos escribías un texto y esperabas, viste, los comentarios, no había likes todavía. Claro, Entonces, y no había gente que bardeara como estábamos hablando ni bien bueno, había, arrancamos. había una, en una época hubo uno porque se podía poner anónimo, ¿no? Entonces estaba el famoso usuario anónimo. Entonces uno se armaba un blog, vos podías comentar como anónimo. Primero vos podías comentar solo si tenías un blog. Entonces te armabas un blog, se armaban un blog anónimo. Claro. Entonces estaba el famoso usuario anónimo que te vos sos un pelotudo, no sé qué, no sabes escribir. Y después creo que se habilitó para todo el mundo los comentarios. Entonces te ponían, no sé, César Aira comenta, che, Molina no sabe escribir, no sé qué. Ah, César Aira, me vuelvo loco. Inventaban un nombre, ¿viste? O César Claro, Aire, ponele. Había uno que se claro, llamaba sí, sí, César Aire. sí. Y bardeaban, ¿viste? Entonces estaba el famoso, que era la inauguración, digamos, de discutir con extraños por internet, digamos. Que hoy Claro, claro. Facebook tuvo como su auge, ¿no? Che, estoy discutiendo porque de política con este boludo que no Ah, sé qué. sí, viste. Y el Y bueno, nivel que uno pensaba de la importancia, ¿no? sí, Que tenía en ese entonces momento. no tengo otra Pensaba. cosa más importante que hacer que discutir con uno. Bueno, Claro, en los blogs fue lo primero de eso, porque había bardeadores, ¿no? Porque supuestamente el blog era más o menos leído, estaba, viste, como en una vanguardia. Y claro. en esos casos surge siempre con el resentimiento del otro que escribe y no lo lee nadie. Bueno, entonces había una cosa muy de, vos Mm. sos un boludo. Y está eso en el anonimato, que es mucho, si yo digo que el otro es un boludo, yo soy más importante, ¿no? O si Parece, ¿no? si yo critico este libro o critico esto, este taller, lo que sea, este podcast, Sí, yo soy más importante que eso sin haber hecho nada, ¿no? claro, claro, sin haber hecho nada para Colo, claro. Siempre comento que hay un canal, nada que ver con literatura, pero que es de guitarras, que es de doble bobina, que lo hace Sí, Pepo San Martín, no sé si lo conoces, lo vi alguna vez, sí. bueno. Y hacen un momento que se llama el pueblo contra, ¿no? Y hacen, no sé, el pueblo contra Jimi Hendrix, ¿no? Y entonces lee comentarios bardeadores a diferentes guitarristas, ¿viste? Y les ríen porque dice, "¿Y vos lo comentás, dice, en calzoncillo de tu casa?" Sí, 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 bueno. Dice, es una Bueno, pero locura. pasa mucho, Claro. ¿no? Me acuerdo en Twitter un pibe que me bardeaba en Twitter sin saber que yo lo veía, ¿no? Sin saber que yo lo veía, no, porque cada vez que sube, yo era más, en una época fue bastante usuario de Facebook, entonces yo subía muchas cosas a Facebook. Y yo veía que un pibe en Twitter me dice, no, cada vez que Ignacio Molina, que dice que es escritor, sube algo a Facebook, yo digo, qué horrible, no sé qué. Y un día, un amigo de él posteó, retuiteó, no, reposteó algo que yo había escrito y él le puso like, corazoncito, ¿viste? Y yo, Sí. decía- y yo parecía, vos no sos el que me bardeaba anónimo y ahora como todavía. No, sí, bueno, lo que pasa, que no sabía que me miraba, bueno. Y pasa mucho eso, ¿no? Claro, le enfrentás. En una época había muchos haters, ¿no? Bueno, me iba a a salir la palabra pelotudo, pero Menos mal que no lo por dijiste. suerte me reprimí, Sí, 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 sí. pero sé el nombre, apellido, todo que se dedicaba a decir, no, porque este Molino, no sé qué. Qué ganas, joder. Che, pensaba Sí, en esto, en esa época del Quinteto de la Muerte. eh, Acá tenemos una fanática también de Romero. Como es, yo siempre hablamos de Leito, de Oyola y de Leito, digo, también de Cariño, por supuesto. Y de toda la gente que armó esos momentos, haber ido al Pacha, ¿no? sí, Y un poco tu libro, que es el que ayer lo estuvimos viendo un poco también con la gente acá en el. sí, lo vi, Ah, ¿lo lo vi. viste? Qué A grande. la noche, mirá, el algoritmo de YouTube,
me tiró el video. Y, yo, y como decía Borges, digo, yo a veces te veo, ¿viste? Pero Claro, sí. a Borges entré especialmente. Dije, che, ¿me estarán hablando de mí, además de Borges? Y bueno, y efectivamente. Efectivamente era eso. Gran tapa, ¿no? Gran tapa con Borges, con el rey de acá Muy abajo. buena, muy buena. Sí. Abajo no se lee bien. Yo quiero hacer una remera de ese. Abajo dice de Aleph. No, decía esto, que un poco en esas discusiones de literatura y de lugares y congresos y charlas es donde arranca justamente tu libro, 9 versiones de Borges. También con la gente de Gárgola, ¿no? Clásica, Gárgola. editorial. Gárgola además tiene toda después vamos a hablar un poquito si querés de Gárgola, pero tiene como una colección de clásicos espectacular. Tiene una colección de clásicos en la que yo intervengo. Yo soy, desde hace un tiempo, soy editor de esa colección. Ah, mirá. Entonces editamos, bueno, con buenas traducciones, ¿no? Y yo hago Sí. muchas veces los prólogos. A veces están firmados por mí, a veces dice el prólogo del editor. Pero del último año a esta parte, los prólogos, la mayoría, son míos. Y está muy lindo. Acá justamente tengo esto, por ejemplo, que salieron hace poquito. Los mitos de Cthulhu. Los mitos, ahora estamos haciendo la segunda la segunda parte, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ahí justo tenía... ¿Cuentos victorianos, dice? ¿El Cuentos otro? victorianos de terror, sí, de 3 autoras del siglo XIX. Este es. Espectacular. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, sacamos hace poco. Sacaron una Alicia, qué bueno. Bueno, y después clásicos argentinos, ¿no? Horacio Quiroga, Claro. trabajando en uno de Whitman. Tienen varios de sí. Art, tiene también. Después, Sí. bueno, de Art, claro, sí. Y después, bueno, Gárgola ha editado a otros autores, a La Iseca, ¿no? Claro. Los primeros libros que hablábamos recién, de Oyola, de Levín, de Romero, ¿no? Que también fue editor de Gárgola. Claro. De Selva Almada, por ejemplo, todos esos libros son. Los primeros libros salieron en Gárgola. Qué divino, qué divino. En esta época de la que estábamos hablando. Claro. Además, creo que todos los que hemos buscado libros y comprado libros, siempre agradecíamos el precio de Gárgola, ¿no? Porque en un momento, en cualquier momento, siempre han sido libros accesibles y clásicos y bien hechos. Sí, sí, los clásicos, y son lindos. Incluso la colección nueva, que en la que está mi libro nuevo, el nuevo versiones de Borges, es un precio accesible, ¿no? Hoy está 4.200. Sí. Y para mí es un precio accesible, ¿no? Hay Y libros sí, de y 6.000, sí. 7.000, ¿no? Y es lindo, está bueno. Así que cómprenlo porque está barato. Si no, Sí, además tiene como un diseño diferente, ¿no? A ver si yo lo puedo ver, ahí está. Tiene un diseño diferente, no pareciera a primera vista una ganga, dice Wilfredo. Claro. No, está bueno que sea, y no parece un libro caro, ¿no? Parece un libro caro porque tiene buen papel, cartulina buena, solapa. Está muy... Tiene un formato que es bastante más largo que otros. Y parece un libro caro, pero no es caro. No, Por lo menos caro para el público, ¿no? Claro, en general. Está bien hecho, sí. Y en comparación también, ¿no? En comparación, sí. Y contame un poquito, vamos entrando un poquito a lo que... Acá te hacen una pregunta, Wilfred pregunta por Manu Ginóbili. ¿Cómo es esa historia de Manu Ginóbili en la intimidad? Dice. Vi también esa parte. No, Manu fue el primer contacto. En realidad el primer contacto fue cuando estudiábamos, tiene mi edad prácticamente, ¿no? Creo que unos meses menos, o unos meses más, ahí. Pero jugamos en la misma categoría. Yo estudiaba inglés en un lugar llamado la Cultural Inglesa, en Bahía Blanca, ¿no? Ajá. Y iban muchos chicos de la ciudad, iban a ese lugar, a ese instituto, a la tarde. Y bueno, Manu iba a ese instituto. Y entonces mi primer contacto con Manu fue ahí, en la Cultural Inglesa. Hablo del año 87, 88, por ahí, 11, 12 años. Claro. Y yo sabía que ese pibe jugaba al básquet, porque los hermanos mayores eran los Ginóbili, que ya eran más grandes, digamos, y jugaban en las divisiones de juveniles o casi en primera, ya de Bahía, ¿no? Y este era el hermano menor, este es el hermano de los Ginóbili, mirá. Entonces, yo los primeros recuerdos que tengo es eso, de él yendo a estudiar, ¿no? La cultura. Claro. Ahí, que le sirvió después, ¿no? Parece que sí. Sí, le sirvió.
Que Entonces, sepa eso, inglés le vino bien, dijo. y después yo jugué en un club que era de mi barrio que se llamaban Apostá, y él jugaba en Bahiense del Norte, ¿no? Como sus hermanos, toda su familia, Mirá. icónicas de ese club. Y bueno, y jugamos contra la Bahiense, y lo que parece ahí en Medio Anfibia es así, es así. Este, No, muy, muy divertida me esa, vino a esa. consolar, no sé qué, bueno. Y eso fue en el 89, 90, habrá sido 12, 13, 14 años, por ahí. Y después tuve otro, él ya jugando año 97, 7 años después, 8, él jugaba en el Club Estudiante de Bahía Blanca, ¿no? Ya en Liga Nacional de Básquet. O sea, Molina, sos de generación dorada, digamos. Yo soy de la generación, claro, yo etariamente soy de la generación dorada, no llegué, pero soy de la generación dorada. Excelente. Pero escuchame, yo tenía, después en el colegio, tuve un pibe, un amigo, Juan Miguel Viña, que jugaba al básquet, jugaba muy Sí. bien. Y él jugaba en primera y fue vendido, él jugaba en Olimpo y pasó a Estudiante Bahía Blanca, jugaba en la Liga Nacional, ¿no? Profesional. Claro. Y bueno, y él jugaba en Estudiante. Entonces, cuando él, y yo ya viviendo acá en Buenos Aires, yo lo iba a ver cuando él venía a jugar contra Boca, Obras, los clubes de acá, y Ferro también, ahí Caballito. Yo Sí. iba a verlo, a Juan. Y en ese equipo estaba Manu. O sea, en ese Mirá. equipo estaba Manu el año anterior a irse a Italia. Entonces, después de los partidos salíamos con Juan, otro chico de Puerto Madryn que se llamaba Iglesias. Íbamos a jugar al pool, al boliche, ¿no? Con Manu. Claro. Pero fue muy lindo visto en retrospectiva, cuando, por ejemplo, íbamos a bailar, y como los pibes, basquetbolistas, ¿viste? Iban en Bermuda. Y el Claro. boliche decía, no, ustedes no pueden entrar acá en Bermuda, ¿viste? Gigantes, así, 1,95. Claro, encima grandote, todo. Quedando, che, estos freaks acá en Bermuda no pueden entrar, y nos rebotaban, ¿entendés? O sea, de ahí, 3 años, 3 años más adelante le hubieran puesto una alfombra roja a Manu, ¿no? Cuando ya Pero fue. claro. Pero si se hubieran, yo pensaba cuando festejaba el 2002, toda la gente, yo decía, los Si Olímpicos. supieran que este Igual, no. si hubiera sabido este boludo del boliche que estaba rebotando a Manu Ginóbili, ¿no? Claro, Entonces no. nos íbamos todos tristes y dar vueltas en el auto. Claro, porque Y no lo lo dejaban último que entrar. recuerdo, el último contacto que tuve con él es ir yendo en el mismo auto. Bueno, me acuerdo muchas cosas, no voy a contar todas, pero yo tenía que dar inglés. A mí me quedó previa inglés de la secundaria. No estaba, había terminado un Mirá. año antes, nadie de mi familia sabía que inglés me había quedado previa. No me había servido mucho lo de la cultura de la niñez, ¿no? La cultura inglesa. Entonces, no, chicos, yo me voy a mi casa y me dejaron acá por Luis María Campos y Dorrego ahí en el auto, pues voy a ser yo cerca. Y no sé, y Manu decía, bueno, si querés te ayuda a estudiar inglés, no sé qué, suerte, no sé qué. Y bueno, y ahí la última vez que lo vi, obviamente, Mirá. un carajo, ¿no? Qué Pero, bárbaro. y Y, después, bueno. y hablando de gente destacada a la que conociste, ahora me quedé pensando que tengo un grado de separación con Manu Ginóbili. Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Dos, tres, No, sí. claro, sí. Sí. Así, viste, cuando uno hace la cuenta de los grados de separación, es muy divertido eso. Sí. Contanos entonces cómo llegaste, primero cómo llegaste a Borges, porque vamos, que es la figura con la que, digamos, en la que gira tu libro de 9 versiones de Borges, más allá del título, sino por una cuestión. Después vamos a hablar de la escritura porque hay algo que te quería comentar acerca de eso que me encantó. Pero sí, ¿cómo llegaste a la lectura de Borges? Mira, yo no llegué de jovencito a la lectura de Borges. Bien. Yo empecé leyendo otras cosas, apasionándome por otras cosas. Incluso eso se ve un poco después en los libros, ¿no? En los primeros libros, nadie diría que es el mismo autor este que el de los estantes vacíos, por ejemplo, ¿no? Los Claro. primeros libros. Leía otras cosas. Y Borges fue entrando a poquito. El otro día pensaba vos ayer leíste el prólogo, una parte del prólogo del libro, ¿no? Y ahí yo le digo que, bueno, fue hace unos años cuando empecé a dar un taller de lectura sobre cuentistas argentinos, que me propuse leer a Borges de un modo diferente. Y después pasa algo, que es en el primer libro, en el primer cuento, en la memoria de Borges, el narrador, que se llama Ignacio Molina, Sí, sí. cuenta otra cosa. Dice Espera, que espera. fue. Sí, Eso es Borges. eso es Borges Borges, hablando que es claro. Borges, ¿no? Eso es Que Borges el narrador es Borges, claro. bueno, eso es un poco, lo armé así por eso también, ¿no? Claro, claro. Pero ahí Ignacio Molina cuenta otra historia, cuenta que esto fue hace 15 años en un bar de Almagro, ¿no? Como si fuera la época ahí del quinteto, volviendo de antes. Claro, claro. Hay otra cosa, la verdadera es la del prólogo, la otra es la ficción, digamos, Está ¿no? bien, Ficción claro. que está
armada también en base a cosas que pueden haber pasado. Cuando dice en el cuento, dice Batista, yo pensé en Vicente Batista. Dije. Ah, mira. No. Creo que Vicente es con doble T, si no me equivoco. ¿No? Ah, puede ser, sí. No, y Vicente es más grande, sí, grande, ¿no? Nunca le Claro, hubiera. sí, digo, ¿Cómo se va a agarrar la trompada con Vicente Batista? Ah, no, no es No, otro, dije. Pobre. muy poca. No quiero hacerme el fisicoculturista, pero no me hubiera, No no me daba, no hubiera daba. durado, no me hubiera durado. Claro. No le Tiene como hubiera 90 años, no sé. Bueno. No, este Luis Batista, puede haber alguno que yo me inspire para haber escrito a Luis Batista, y algo de mí también, Bueno, ¿no? claro, Algo de claro. mí, porque viste las críticas que le hace Batista en esa supuesta columna, Sí, hay algo de lo que yo pudo haber pensado alguna vez también sobre Borges, ¿no? Y que claro, hay un prejuicio que también sobrevuela, ¿no? Su antiperonismo, claro. nada, muchas críticas que están ahí también fueron críticas mías. Claro, porque vamos a contar en general, son cuentos que están, las nuevas versiones de Borges, son cuentos que gravitan alrededor de Borges. Eso es lo que me pareció interesante, porque están dialogando con Borges, con los cuentos de Borges, no con Borges, con los cuentos de Con los Borges. cuentos de Borges, sí. ¿No? Y Sí, eso me parecía interesante porque es casi como el mago que muestra los trucos, ¿no? De alguna manera, porque no estás ocultando de qué hablas. No hiciste una versión, por ejemplo, pensando en el movimiento que hace Borges con la casa de Asterión, que oculta que está hablando del Minotauro hasta el final, ¿no? sí, Y que ni siquiera lo dice directamente casi, ¿no? Digo, bueno, habla de, sí, el Minotauro apenas se defendió, pero oculta esa referencia hasta el final, ¿no? sí, En este caso, vos directamente vas sobre eso. Dice, es Borges, se llama Versiones sobre Borges, voy a hablar de este cuento, sí. los títulos son los mismos, y va sobre eso. Y sin embargo, creas historias diferentes. Sí, los títulos digo los títulos, no son los mismos después, ¿no? Pero Claro, eh, sí, por eso el título, yo de ponerle 9 versiones de Borges, juega un poco con las 3 versiones de Judas, ¿no? claro, De claro. Borges. En realidad dudé, porque no son versiones, en realidad, no es que son covers, ¿no? Uno puede hacer un pero hay diferentes cosas, ¿no? Yo justo me di vuelta Sí, para agarrar sí, el libro sí, y sí, sí. podemos ir, por ejemplo, la memoria de Borges está basado inspirado en la memoria de Shakespeare, que es un Claro, cuento, el último cuento acaso que haya escrito Borges en su vida, que trata sobre un escritor al que le es dada la memoria de Shakespeare, ¿no? sí, Y bueno, no la pasa de determinada manera con esa memoria. Entonces yo hice la memoria de Borges. Hay cosas, ese por ahí es el cuento en el que más tomo frases literales del cuento, del cuento claro, original, ¿no? Después todo el principio y todo el final es diferente. Entonces, ese es un caso. ¿Cómo lo llamaríamos a eso? ¿Cover? No sé. claro. Después está Samuel Suns, que Samuel es Sunz una especie de secuela de es Emma Suns, ¿no? precioso. Samuel Sí, Sunz es a mí es uno precioso. de los que más me gusta, sí. Yo ahí De lo que verdad. hago es tomar un personaje que hizo Martín Coan en el año 98, en un libro del año 98, que es, él le pone Eric Krieg, al marinero que se acuesta con Emma, ¿no? Si no leyeron Emma Suns, cuando lo estén viendo ahí en diferido, pongan pausa y vayan a leerlo. Sí, sí, por favor. Y Samuel Suns también está Spoiler alert. Samuel Suns está en Verano 12, ¿no? En página 12, así que también lo Claro. pueden leer y después comprar el libro. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos una secuela. Yo tomo el personaje, ese marinero, con el mismo nombre que le dio Coan, yo lo tomo 26 años después del cuento de Emma, ¿no? Del cuento de Claro. Borges. Y ahí, bueno, él se fue al campo, vuelve a la ciudad, y ahí el cuento es muy diferente, la escritura, no hay partes. Después hay frases, viste, ahí. Incluso dentro de todo el libro hay frases de otros cuentos de Borges, ¿no? Claro, Y el lector atento, como diría Borges, podrá el darse lector cuenta, atento. ¿no? Vos sabés que en ese pensaba que. Bueno, pero que hay algo ahí que tiene que ver con movimientos. Digo, vos tenés a Borges escribiendo de Masuns, tenés a Coan inventando algo a partir de Masuns, y vos inventando algo a partir de Coan y Cohen y Borges. Y en Sí, realidad no estamos hablando de autores, sino estamos hablando de textos. claro. Porque Sí, sí, son sí, sí. textos dialogando entre sí. Y eso me Sí, pareció precioso, porque digo, mirá la cantidad de cosas que se puede hacer
casi, hoy se diría en el lenguaje cinematográfico de Marvel, en el mismo universo, ¿no? Sí. Pero es algo Hay un, Lovecraftiano. hay Es un chico de Lovecraftiano. Claro, hay un chico de Tucumán que me mandó hace poco un cuento que que era como el cuarto, sería como el cuarto de esa saga, porque toma el mío y hace todo, ¿no? Excelente. Incluso Martín Coban, cuando yo le mandé por mail antes de que saliera en Verano 12, le mandé el cuento, ¿viste? Y me dice, está muy bueno, me hizo unos comentarios, me dice, bueno, evidentemente el futuro de la literatura argentina es escribir Emma Suns una y otra vez, digamos, digo, ad infinitum, ¿viste? Es que, Estaría es bueno, que ¿no? Sería un lindo ejercicio, como que cada escritor tiene que escribir su Emma una Suns, versión de Emma sí, Suns. una secuela, sí. Una secuela. Y hacer un gran libro eterno, eterno, después que no termine Claro. nunca, ¿no? Que se vaya. Cosa borgiana si las hay, ¿no? Estaría bueno, sí, sí. La verdad que Bueno, sí. entonces después tenemos El Milagro Atroz, que El también mira. es uno de los que más me gusta. Boludo. Ese es uno de los. Iba a Duro. decir, no quiero condicionar a los lectores, pero ese me encanta a mí. Bueno, ese está basado en El Milagro Secreto, ¿no? Que El Milagro Secreto es un cuentazo de Borges, Claro. donde un escritor checo-judío es secuestrado por la Gestapo, por el nazismo, y es sentenciado a muerte. Sí. Y él pide un tiempo más, a Dios le pide un tiempo más para poder escribir su obra maestra. Sí, Bueno, sí, sí. yo ahí lo que tomo que es la estructura. Claro, la Porque idea casi, digamos. y también medio la estructura, ¿no? Porque empieza, ¿no? El de Borges debe empezar el 5 de enero de Claro. 1945, bueno, y el mío empieza la noche del 5 de agosto de 1977. Lo que en Borges era el ajedrez, acá es el TEG, bueno, Sí, y sí, un poco la estructura está. Después es muy diferente, ¿no? Incluso yo le agrego una parte que también me gusta mucho del cuento, sí. pero con otro personaje, ¿no? De la década del 70 mi personaje es un escritor, periodista, militante político de los 70, secuestrado por la dictadura, ¿no? Claro. Secuestrado y torturado y bueno, y No, no, vamos a mí me sorprendió mucho ese, porque no esperaba, digamos, que a eso iba. No te quiero detener en las explicaciones, pero hay algo de la forma de la escritura que va a remitir a Borges. Bueno, Y eso es lo y eso es lo bello porque lográs enganchar el estilo de algunas frases de Borges, de algunas formas de escribir de Borges, ¿no? Los quizás, ese narrador medio dubitativo, ¿no? Y sí. después, claro, digo, está eso y uno ya no piensa que es un plagio porque está avisado, mirá que acá está Borges, Sí, mira, ¿no? el otro día cuando fui a la ¿Viste? radio, Porque cualquiera te diría, este se está haciendo el que escribe. Pero se llama Nueve Versiones de Borges, dejate de joder, ¿qué esperabas? ya, bueno, ¿No? ahí opera mucho el prejuicio, ¿no? Este se está haciendo, o sea, ¿te gusta o no te gusta? ¿Está bien o está mal? Mirá, Claro, este pibe que claro, juega, mirá, que está claro. ahí en. Y bueno, ¿está bien o está mal? Hay mucho prejuicio, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero el otro día yo decía en la radio algo así como, me salió, ¿no? En tu programa, de tuyo y de Gonzalo y de eso, Sí, y que fui con Flor, que por ahí está escuchando acá, yo decía algo así que lo menos interesante, bueno, que hay partes textuales del sí, cuento de Borges, y hay otras partes que no son textuales, pero que parecen de Borges, ¿no? sí, sí. Y yo digo, bueno, las menos interesantes son las que son textuales, pero no porque sea menos interesante esa frase, sino porque lo más difícil, lo más meritorio, entre comillas, para usar una palabra bastante fea, es lograr que parezca Borges y que no sea Borges, ¿no? A eso me refería. Eso es lo más exclusivo de este libro. Lo otro, si copiar una frase, bueno, se puede copiar en cualquier Claro, momento, ¿no? cualquier momento. Vos sabés que pensaba en. Hoy, mira cómo se conecta. El algoritmo de la vida nos conecta. Estaba hablando yo de donde había estudiado, yo el secundario, en el Copérnico, en Villa de Lina, y nos habían hecho hacer un ejercicio. Y como sabían que yo quería estudiar literatura, las profesoras, a propósito, me daban cosas más jodidas, ¿viste? Y me habían pedido que haga intercalio un episodio, un capítulo, a todos, pero el que, ¿no? Pero también si lo querías, digamos, no era exclusivo para mí, pero era en general. Y leíamos el túnel y había que insertarle un episodio que no modifique la trama, pero que parezca del libro. Mirá. Lo cual era un ejercicio de taller literario eso. Sí, Era un re sí. ejercicio de taller literario. Y entonces, aprender a escribir emulando al autor es un trabajo tremendo. Es un Digo, es más, trabajo, sí. porque tenés que saber, incluso leer lo suficiente y bastante para saber cómo escribe,
¿no? Cómo escribe y qué tipo, y encontrarle los yates de las oraciones, ¿no? Sí. Estar Bueno, atento a el eso. trabajo ahí es la lectura y la atención en la lectura. Claro. Después, ¿cómo sale eso? No se puede, no es un trabajo, sale, no sale, a veces Sí, sale, sí, digamos. sí. Es como cuando uno, No no es sé, efectivismo eso. claro, yo no soy músico, pero digamos, una melodía, vos podés haber trabajado un montón, después te sale porque te sale, digamos, ¿no? Sí. Podés haber leído un montón y que no te salga, o podés, a veces sale, ¿no? Entonces es medio, ¿cómo decir? Medio mágico eso, todo, ¿no? No solo emular a alguien, ¿no? La escritura en sí es algo medio mágico, como vos te pones y no sabés muy bien cómo salió eso que salió, bueno. Bien. Eh, y eso que decís es interesante, volviendo a este laberinto de Tiresía, ¿no? Minotauro. Yo Sí. tomo el final del Minotauro para un cuento que es el laberinto de Tiresías, en el que pongo un final muy parecido. Pero el resto del cuento, de alguna manera, Claro. es el que está menos inspirado en un cuento determinado de Borges, ¿no? Pero, Bueno. pero en contrapartida, es el que su prosa parece muy borgiana, ¿no? Y Sí. eso me gusta. Digamos, Sí, sí. podría ser un cuento, bueno, está mal que lo diga yo, ¿no? Pero No, claro. la prosa es muy parecida, o está emulada de alguna manera, pero no no la estructura. La temática, bueno, toma un mito griego, así como él toma otro mito griego, ¿no? Claro, sí. Pero entonces, ahí hay como otra vertiente, ¿no? No tomar ni un personaje ni una estructura, sino tomar una forma, una cosa de lo que podría haber hecho Borges con ese mito, ¿no? Sí. Eh, Es interesante. Quiero por ahí sobrevolar algunas cosas, porque esto a veces pareciera, si lo pensamos así, parece como si te hubieras propuesto casi como unos ejercicios a ver qué pasa. Sin embargo, hay temáticas que se nota que son puramente tuyas. Digo, sí, esto es agarrar las temáticas de Borges y pasarlas a vos y hacer ese filtro, ese juego, ¿no? Y decir, bueno, voy a contar esto. Lo del milagro atroz es eso, es contar otra cosa traído acá y que evidentemente te importa. Y bueno, ¿y qué nos sí, pasaría con esta imaginería de Borges, pero puesto en otra temática, ¿no? claro, sí. Por eso a veces me dicen, no, este Borges que vos haces, yo no hago Borges, los cuentos son míos y Claro, es no, como no. una cosa medio gris ahí, porque no son cuentos que escribiría Borges, o sea, por un lado sí, por otro lado no son las temáticas que haría Borges. Bueno, está ese tema, ¿no? Del secuestrado por la dictadura. Pero mira, ahí hago un paréntesis en eso. El cuento se llama El Milagro Atroz. ¿Por qué se llama El Milagro Atroz? El otro día un pibe me dijo, che, no hay un lector, me dijo, no hay milagro acá en tu cuento, ¿no? No Sí, vamos pero a es atroz. spoilearlo. Pero, pero Borges cuando fue, yo pongo ahí como en el apéndice del libro, él cuando va a una jornada del juicio de las juntas, en el año 85, el 22 de julio del 85, me acuerdo por el texto que él escribe para El País del día siguiente de España, se llama así, él pone que escuchó, fue por primera y última vez a un juicio oral, y cuenta qué pasó en este juicio, ¿no? Las atrocidades que escuchó, y él utiliza una palabra que dice él, y escuché una y otra vez el milagro atroz del dolor físico. O sea, se Sí, refiere al sí, dolor sí. físico como el milagro atroz, ¿no? Y yo dije, acá tengo el cuento, el título de mi cuento, ¿no? Claro. El milagro atroz. En el de Borges sí hay un milagro. Acá hay una especie de milagro que después no es milagro, pero el atroz está por eso. Sí, sí, sí. Después está volviendo a esto de las temáticas. La cicatriz es un cuento, ahí tomo la estructura de La forma de la espada, un gran Claro. cuento de Borges. Y ahí tomo la estructura. Fíjate que en cuanto al lenguaje, más allá de algunos giritos, no tiene tanto que No es ver con el tanto. original. Más allá de algunos yates ahí, diría un guitarrista. Pero la temática de La forma de la espada está en el año 1922, donde hay un traidor y un héroe, ¿no? Y el traidor es un comunista. Sucede durante la guerra de la independencia de Irlanda. Claro. Y acá el traidor es un el traidor es un militar pinochetista, ¿no? Está significado en la década del 80. Los protagonistas son gente de la guerrilla del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ligada al Partido Comunista de Chile, en la década del 80. Y está basado en una historia real. Con lo que decías vos de la temática, ¿no? Lo que uno le interesa al otro, o al otro le interesa. Yo había escrito originalmente una historia que tenía que ver con la Operación Príncipe, que es una historia verdadera que hizo el Frente Patriótico en los 80. Sí. Me había quedado ahí, yo digo, y escribí como un esbocito, un cuentito. Dijo, y cuando
estaba ya con este libro y digo, esto encajaría perfecto con la estructura de la forma de la espada, ¿no? Y ahí Encontraste entró. ahí. Y Mirá es otro de los vos. libros que me gusta mucho del libro. Sí, sí, Eh, sí. Me gusta mucho. Después me gustan las pirañas, ¿no? Las pirañas me parece que está bueno porque es un mix, una mezcla de Casa Tomada de Cortázar y La Claro, Intrusa de Borges, ¿no? claro, Son dos claro. cuentos protagonizados por dos hermanos, por dos pares de hermanos. Exacto. En uno hay alguien que llega, ¿no? Un intruso Bueno, invisible. Y en el otro un intruso que ellos traen. Entonces ahí, digo, acá se pueden complementar estos cuentos, claro, ¿no? muy bien. Sí, 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 está muy bien lograda esa junta. El hermanar o ¿no? El poner en paralelo a Borges y a Cortázar, los dos topes de la claro, claro, literatura internacional nuestra. Eh, Pensaba en que, bueno, sin ir muy lejos, el Casa Tomada, ¿no? Y hay una referencia ahí a Borges y su hermana, ¿no? No sé si es a claro. propósito, pero digo, esa cuestión de la alcurnia, de los hermanos solos, ¿no? De esa hermandad totalmente eh, inseparable, que Sí, también, la endogamia, sí, claro, volviendo desde ahí, tenemos a la caída de la casa de Asher, ¿no? claro, La caída de la sí, casa de Asher, ¿no? claro. La idea de los hermanos solos en la casa pareciera como un tópico que va de vida a literatura constante, ¿no? Bueno, es interesante porque fíjate que el cuento La intrusa, el de Borges, el que habla de estos dos hermanos colorados que traen una intrusa, está escenificado mucho tiempo antes o sea, está escenificado a fines del siglo XIX, cuando Borges no había nacido todavía, en un arrabal, o sea, en el partido de Morón, que era puro campo, ¿no? Sí, Entonces Borges, lo que Borges está bueno, lo que ahora me doy cuenta de esto, Cortázar toma a alguien que podría ser en la época de Borges, ¿no? Año 40 y pico, ¿no? Que podría ser claro, Borges. Bueno, y él nunca, Borges lo que tiene muchas veces es que muchas veces para hablar de algo no lo pone en su tiempo. Cuando se habla de Borges y los cuchilleros, Borges capaz que nunca vio un cuchillero, ¿no? Más allá de su sí, ceguera. sí, 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 Pero él hablaba de los cuchilleros que le contaba su padre, su abuelo, que eran del siglo anterior. Entonces, él ese cuento lo significa en el siglo anterior. Y Cortázar significa un cuento también de dos hermanos de forma contemporánea, ¿no? En los 40. claro, Y bueno, para mí está buena se complementan para mí esos sí, cuentos y sí, de sí. hecho los llevé, Lo lo llevaste a concluí los acá, dos. ¿no? Sí, sí, Dijiste, bueno, pues, viste el hilo y dijiste voy por ahí. claro, Claro, sí, viste sí, sí, sí. la conexión. Ahí dice Wolframio, dice, es un ejercicio que para publicar me parece necesario sí o sí haber publicado otras cosas antes, casi que se muerde la cola, y dice, no, dice, si no está el riesgo de quedar como un amateur o lector que escribe. Me perdí un poco, pero, o sea, arriesgado. Y ahí Bueno, aparece Eduardo, yo publiqué Eduardo algunos. Albornoz, aparece y te dice Sí. Genio Molina. Vamos, Edu. Ay, ¿cómo era? Ay, el show de Alejandro Molina, ¿te acordás? No. El show de Alejandro Molina era Alejandro Dolina haciendo un especial Ah, no, no, no en lo la vi. televisión. No llegué, no Nada, llegué. nada, una Ahí no boludez. sé si se refería a que yo escribí algunos libros antes, ¿eh? No sé si se refería a esto como una crítica o como un elogio, pero bueno, No lo sé, no, no, me parece que es más como Pero, que uno pero ejercita siempre. vuelvo a una cosa, Dale, tómalo, tómalo. tomo eso para hablar de que ya hablamos, que opera mucho el prejuicio, digo, ¿no? No, para escribir esto, haber publicado antes para que no sea tomado. El texto vale por sí mismo, hayas publicado 10 libros como yo, hayas publicado 5 o no hayas publicado nada. Tendríamos que Claro, aprender como lectores a leer el texto y decir, no, a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué se parece a esto? ¿No? ¿Cómo he leído esto? No, ¿te gusta o no te gusta? claro. ¿No? Hay Charly García a textos. los 6 años me tocaba cosas de Bach, digamos. Y no, Claro. nadie va a decir, che, no, este pibe es muy chiquito para tocar Bach. No, ¿lo tocaba o no lo tocaba? Lo tocaba. No me estoy Esto- comparando con Charly García ni con Bach, por supuesto, pero quiero decir, hay que claro, sacarse el prejuicio, digamos. Lo toca, no es que no tiene edad para tocarlo. Bueno, claro, ¿no? claro. Acá Eso lo tengo. dice, Wolfram está como traduciendo, dice, la reflexión traducida a pregunta sería, si hubiera leído a Borges antes, si hubiera sido este tu primer libro, dice. Y no, porque no escribía tan bien antes, me parece. No Yo hubiera estoy totalmente de podido, acuerdo. claro, sí. Te hubiera costado. Porque aparte uno, y esto está bueno que lo Perdón, no quiero comentemos. que suene como algo,
No, Escribía pero también, pero sí, sí, no. sí. Me Uno gusta mi primer libro, pero digamos, no hubiera podido escribir esto, no digamos, tenés ¿no? las herramientas Claro, que tenés ahora, por claro. supuesto. Lo Si que hubiera pasa es sido un genio precoz, tal vez sí, pero digamos, no soy un genio precoz, soy un genio no precoz. soy solo genio, dijo. No, En mentira, fin. mentira, pero se entiende, ¿no? Pues, Sí, ¿qué sí, es sí, esto? sí. No, porque también está bueno esto, vos que, y eso me gustaría que comentes también, que das talleres literarios y eso, hablarlo en un ratito, enseguida, que, que también la idea, que esto también se aprende de Borges, la idea de que uno escriba con más herramientas o menos, tiene que ver con la forma en que uno lee también. Y uno Sí, no podría escribir de la misma manera porque no lee de la misma manera. Es en ese, no es solamente la práctica de la escritura, sino la práctica de la lectura y la forma en que uno lee, ¿no? sí, Digo, bueno, sí. no hubieras leído a Borges de la misma manera que ahora. Por lo No, tanto, no hubieras seguramente. sabido interpretarlo de la misma manera que Sí, ahora. seguramente, sí, sí, sí. Escribir y hablar, perdón, escribir y leer es la misma relación que entre hablar y escuchar hablar, ¿no? Si uno no escucha hablar, ¿por qué aprenden a hablar los niños? Porque viene genético, no, es cultural, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, no me quiero meter en cosas, pero digamos, vos si no escuchás hablar a nadie, no aprendés a No hay hablar. manera, claro. Y bueno, y esto es un poco lo mismo, escribir se aprende no copiar, no porque se lo vaya a copiar, sino porque es un diálogo también, ¿no? Y un ejercicio ahí que viene por ese lado. Claro, claro, perfecto. También, bueno, en eso, contanos un poco de tu tarea de docente de la literatura. ¿Y qué se aprende como docente de la literatura ahí? Bueno, se aprende. Mi tarea docente, yo empecé con un taller en el 2000, esta es la 12ª temporada, 2011, esta es todo, todo medio como series está ahora, ¿viste? 12ª temporada, sí. Justo cuando ayer estaba viendo, había un muchacho, que le quiero mandar un saludo si está ahí, ¿Quién? que decía que vino al taller, fui una vez al taller de Ignacio Molina, ahí como sacando, y no funcionó. Ah, sí. Dato interesantísimo, ¿no? Dato que nos sirve Pero está mucho. bueno, está bueno. Es buenísimo, porque nadie. Tiro este dato, no funcionó, ¿eh? Claro, Bueno, bueno, eh, ok. y yo primero pensé, no, esto no vino, porque yo me acuerdo mucho. Y después me puse a investigar y sí, vino Sí, un solo día. claro, claro. No te vamos a nombrar. Un solo día viniste, dale, un sábado, después dijiste que. Porque yo tengo los chats, ¿viste? No me contestó el mail, porque dice que no andaba bien con la tecnología. Me alegro que ahora use Twitch y YouTube, no sé qué. Claro. Y después vino un solo día, después no pudo venir, por otro día, bueno, y no funcionó. Bueno, a veces lo que no me gusta es sacar alguna conclusión. Bueno, no funcionó el taller, no sé qué, no. Yo, ya que tuve ayer la anti-propaganda, ahora vamos a hacer la propaganda del taller. Claro. Esta es la 12ª temporada, vengan, funciona muy bien para quien, hay gente para la que no me quejo de que no le haya funcionado, ¿eh? Digo que es un dato por ahí medio innecesario de poner ahí públicamente como si eso ¿Cómo fuera muestrario de algo, ¿no? Claro, claro. Igual todo bien con el muchacho. Pero bueno, yendo un día es difícil que funcione también. Incluso después hay cuestiones de paladar y todo eso que puede no gustarte, ¿no? No, Pero bueno, además me parece, perdón, además me parece que es un poco lo que le decía después. Digo, a veces pasa, digo, a veces te llevas mejor con uno que con otro, y a a veces veces, pasa. No, pero claro, no, no es la no. única persona que vino una vez o dos veces y no vino, ¿eh? En estos 12 años habrá pasado Exacto, mucho. exacto, Digo, yo exacto. apuntaba de una forma amistosa que, hablando un Claro, poco de los haters, ¿viste? Bueno, no lo diga, ¿viste? Porque me está haciendo una propaganda negativa. Bueno, claro, le no, digo que hay no. gente que vino muchos años, gente que escribe, siguió escribiendo, ha publicado libros, ha ganado concursos, la ha pasado bien, se ha hecho amigos entre ellos, ha aprendido, se ha llevado a lecturas nuevas, así que esta es la propaganda del taller. Sí, por supuesto. Edu que Pero lo hacen estaba en ahí, todos lados, Edu ¿no? Albornoz, te comentó, Sí. es un chico de San Juan que escribe muy bien, esperemos pronto tener su primer libro, Ah, o wow. su nuevo libro, porque es algo ya publicado. Y capo total, Edu, si estás ahí. Yo lo he Abrazo. Él viene visto en hace algún varios años. lado, yo lo he visto, en algún momento me parece que apareció por ¿Ah, acá, sí? lo Bueno. tengo, si no, o del Sonido y la Furia. Te dice Radio le digo yo, que son ya gente clásica acá en el stream. Dice Oscar Wilde decía,
puedes partir de una flor o de la basura, no importan los materiales, sino que hagamos con los mismos. Una belleza, obviamente. Wilde siempre tiene razón, no importa cuando leas esto, cuando escuches esto. No, Wilde siempre tiene razón. ¿Cómo es su taller? Pregunta Wolframio. Y después Radio comenta además, quien escribe también escribe con los oídos. Dice, encuentra plasticidad en la charla coloquial, así como en el ruido y en los sonidos más ingrávidos. Qué buena palabra, ingrávido. Bueno, una gran palabra. Contanos del taller, ¿cómo es El taller... o los porque das diferentes, ¿no? Para diferente gente. Los talleres, mira, hasta yo tengo los talleres míos particulares, digamos, que doy en mi casa, ahora son por Zoom, hasta la pandemia eran todos presenciales, ahora por Zoom. Hoy por hoy tengo 2 grupos nomás, uno de los martes a las 19, otro los sábados a las 11. Y bueno, en la época presencial había más, ¿no? Pero estoy laburando mucho en talleres que doy en Morón. En el programa Arte en los Barrios del municipio de Morón, la Dirección de Cultura, doy talleres allá en Barrio Gaona, en el Palomar, el Castelar, otro por Zoom. Son diferentes, ¿no? Yo diferencio bien los que son míos y los que son de Morón, como le digo yo. Y los dos pongo mucho esfuerzo, mucho amor, mucho cariño, pero están dirigidos a públicos diferentes. Por ahí los que vienen más a lo mío son gente que verdaderamente quiere escribir o le interesa mucho la literatura, o quiere, no sé,